luego de haberles podido dar a conocer estos temas importantísimos. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, como está mi querido Roger Celi, quien es el coordinador del Observatorio Legislativo, y a quien le preguntamos cómo amanece este día, mi querido Roger. Muy buenos días, es un honor siempre estar en su espacio. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. Pues como usted decía, el cielo de Quito está bastante bonito hoy. Y aunque Celestito, también, ¿no? Sí. De a poco, pero sí se va a divisar. Sí, un gran día se espera en Quito. Bueno, y también desde el ámbito que nos compete a nosotros, un poco preocupados. Ayer secuestraron a un asambleísta. Así es. Hace un par de días asesinaron a un alcalde. Y creo que esa es expresión de lo mal que estamos como país. Sin tomar, o mejor dicho, sin dejar de lado otro tipo de asesinatos que también se han ido produciendo lamentablemente en Durán. Conocemos de la presencia del presidente de la República en Machala, donde creo que tenemos esta situación, no sé si de tratar de entender cuándo está como presidente y cuándo está como candidato, el candidato presidente, y bueno, es toda esta temática que ahora la estamos palpando cuando estamos ya en un proceso de campaña que avanza por su segunda semana, ¿no? Y estamos conociendo, tratando de entender las propuestas que tienen cada uno de los binomios presidenciales. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral ya dio a conocer las ubicaciones de cada uno de los candidatos. Estamos a la expectativa de que este domingo 19 de enero, a partir de las 7 de la noche, podamos conocer, ¿no?, que es fundamental saber por quién tenemos que sufragar como ecuatorianos. Y en este contexto, mi querido Roger, ustedes como Observatorio Legislativo pues realizan un seguimiento al trabajo que desempeña la Asamblea Nacional. Tenemos 96 asambleístas que van a un proceso de reelección. ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo se ha ido desarrollando todo este proceso legislativo? Bueno, no podemos de ninguna manera solo presentar datos sin hablar del contexto, como usted bien decía. El ciudadano, antes de llegar a la papeleta, antes de llegar a sufragar este 9 de febrero, tendrá que sortear muchísimos obstáculos. ¿Por qué obstáculos? Entre ellos, por ejemplo, la seguridad, entre ellos problemas económicos, entre otros los que tienen que ver y son propios de la política, como el incumplimiento de la Constitución y las leyes. Es decir, el ecuatoriano no va a votar en un sistema seguro, un sistema democrático seguro, va a votar en un sistema corrupto, inseguro y que posiblemente traiga consigo más problemas. Entonces, nosotros, en este contexto tan complejo, lo que tratamos de hacer es dos cosas. La primera es entregar información sobre lo que han hecho aquellos políticos que buscan nuevamente el voto y que ya tuvieron una oportunidad de participar. Y en segundo lugar, entregar a las organizaciones políticas un insumo para que evalúen de mejor manera los cuadros políticos que presentan en las papeletas. Porque finalmente las organizaciones políticas, y eso lo tiene claro la ciudadanía, son los responsables de la calidad de políticos que vamos a elegir, de la configuración del Parlamento y por supuesto de la gestión del Ejecutivo. En ese sentido, pues usted me preguntaba ¿qué ha hecho esta Asamblea Nacional? ¿Qué datos tenemos nosotros? Podemos conversar al respecto de la gestión institucional de la Asamblea Nacional, de lo que han hecho o han dejado de hacer los legisladores, pero especialmente nos ha interesado conocer lo que han hecho las bancadas, porque finalmente, y con esto termino, los ecuatorianos no tenemos otra opción que votar por organizaciones políticas. No podemos escoger candidato por candidato. Que debería ser así, creo yo. Por el sistema de lista cerrada que tenemos actualmente, en donde se procura que organizaciones políticas enteras ingresen al Parlamento y generen mayorías. En todo caso, es lo que hay actualmente, es con lo que debemos trabajar. E insisto, el ecuatoriano debe enfrentarse a una papeleta bastante compleja este 9 de febrero. Mi querido Roger, quiero que por favor nos pongamos los audífonos. Se conectó con nosotros nuestra compañera Patricia Aldaz. Mi querida Patti, estamos con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, con quien vamos a hacer un análisis, ya que estamos dentro de esta campaña electoral, en este proceso, pues, que tiene a la expectativa, digo yo, al ciudadano ecuatoriano, justamente porque en primer lugar este domingo vamos a conocer las propuestas de cada uno de los binomios que van a participar en la calidad de
candidatos a la presidencia de la República, porque también escuchamos ya esta semana, este día domingo, a las candidatas y el candidato a la vicepresidencia de la República, mi querida Pati Aldaz. ¿Qué tal, mi querida Pati, amigos de Plataforma al Aire? Darle la bienvenida también a Roger Seri. Muchas gracias por estar con nosotros en este día martes aquí en la capital. Por favor, tome las debidas precauciones si usted va a salir. Hay tráfico en la ciudad y también los accidentes de tránsito que no dejan de ser noticia todos los días. Por favor, salga con cuidado, maneje con precaución. Sabemos que nadie sale a hacer daño, pero están siempre los accidentes. Tal vez él apuro de llegar, la otra persona está atrasada, usted no, y a veces hay esas maniobras que causan justamente estos accidentes, y en algunos que han cobrado vida. Mi querida Patti y Roger, también comentarles estas situaciones que suceden a diario aquí en la capital, en las vías, no solo de la capital, no, sino de nuestro país completo. Vamos a continuar, mi querida Patti, venía escuchando también lo que Roger nos mencionaba. Qué importante es, y bueno, mencionar, y él dice, es compleja la situación que se tiene que enfrentar justamente el ciudadano, los ecuatorianos, cuando vayan a realizar su voto. ¿Cómo se puede trabajar en eso para unas próximas elecciones, no? Porque en esta sí nos sorprendió realmente a todos, o qué sucede ahí, o cuál es el cómo regular justamente que no haya tantos candidatos o partidos, o que no se piense en llegar justamente en esto a tener una mayoría en la asamblea, para que no ahí todos votamos si nos conviene o no conviene al partido, o sea, es realmente un tema preocupante esto, porque cuando llega a la asamblea algún proyecto está o están trabajando, justamente lo que se buscan es eso, ¿no? Esas alianzas para tener la mayoría de votos, sea a favor o sea en contra. Entonces, ¿cómo poder, igual ahora con los candidatos, por ahí también venía mi pregunta, cómo hacer para no tener tantos candidatos y que los ecuatorianos o la ciudadanía no se enfrente a esta decisión tan compleja que es al momento de dar el voto y poner a una persona a gobernar el país? Gracias, Pati. Muchas interrogantes, ¿no? Sí, no, y es interesante porque eso me permite decir algo que nos ha quedado claro a todos los que seguimos de cerca la política, y es que no hay una sola solución para esto. Es un problema multidisciplinario que enfrentamos al respecto de cómo funciona la política en el Ecuador. En ese sentido, pues voy a tratar de aterrizar en algunos aspectos que me parecen importantes topar en este espacio, sobre todo para que la ciudadanía tenga claridad de que sí se puede trabajar en estos temas, a pesar de que hay dos obstáculos principalmente. ¿Cuál El sería? primero, ¿quién regula a las organizaciones políticas? Los propios políticos. Es decir, la Asamblea Nacional, si es que fuese madura democráticamente hablando, tendría unas regulaciones más adecuadas al respecto del funcionamiento de las organizaciones políticas. No sé si ustedes recuerdan que hace más o menos 15 días o 20 días se aprobó una ley que quería regular el camisetazo, pero en primer lugar lo que se planteó en esa ley fue cárcel para los legisladores que hagan eso, lo cual es algo extremo. Luego fue disminuyendo la sanción ante este fenómeno político y quedó en una reforma meramente cosmética que tenía que ver con una sanción administrativa. Ni siquiera eso pasó, porque el presidente de la República vetó totalmente esta ley y actualmente no existe una regulación en el país para el camisetazo. Es solo un ejemplo para que la ciudadanía se dé cuenta de que quienes están en la Asamblea Nacional difícilmente van a poder mejorar el sistema de partidos, porque no les conviene. Porque el sistema de partidos en el Ecuador es muy atractivo para políticos que no buscan defender una ideología o un interés público. Hay una palabra clave al respecto de lo que sucede en el sistema político ecuatoriano, y es que son vehículos electorales en donde cualquier persona se puede subir si cuenta con los recursos para llegar a hacer política en la Asamblea Nacional. Y estos recursos tienen que ser económicos. Por supuesto, en gran medida sabemos que una candidatura cuesta. Es decir, tú para poder ser candidato necesitas poner dinero, a pesar de que existe un fondo electoral. En todo caso, nosotros hemos evaluado algunos cambios que se pueden hacer o reformas al sistema político ecuatoriano que podrían de alguna manera mejorar. Entre ellos,
Por ejemplo, el fortalecimiento de las organizaciones políticas a través de ¿qué? En Colombia sucede que si tú te quieres cambiar de camiseta para la próxima elección, debes renunciar a tu cargo público actual un año antes para cambiarte de partido político. Es decir, fabuloso. Actualmente tenemos 30 camiseteros. Ya. 30 camiseteros que pasaron entre una o dos organizaciones políticas y ahora van por una nueva. Ellos se cambiaron justo cuando se comenzó a generar la inscripción de candidaturas. Si es que se aplicase la norma o replicase la norma de Colombia, pues ellos debían renunciar un año antes. Ahí ya no es tan atractivo. No se trata en política de prohibir todo, sino de desincentivar conductas negativas, como el camisetazo, por ejemplo. Una segunda reforma, la evaluación de gestión de los legisladores de las organizaciones políticas, acompañada de la obligatoriedad de ser militantes al menos 2 años. Es decir, las organizaciones políticas deberían nutrir sus filas con candidatos que conozcan de la ideología, que conozcan de la organización política y sobre todo que sean evaluados. Aquellos funcionarios que ya han estado en la Asamblea Nacional o en otros cargos como consejos municipales y demás, deberían ser evaluados por las organizaciones políticas. Y corresponde a el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, dar transparencia al respecto de esta información sobre la gestión. Son reformas políticas que difícilmente se van a tramitar en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en este periodo al menos se ha caracterizado por topar temas que no son tan controversiales, temas que no implican mayor debate, temas que tienen que ver con, incluso con estas resoluciones que se dan en el Pleno de la Asamblea Nacional, las cuales poco valor jurídico aportan a la vida institucional del país, entiéndase las resoluciones, los exhortos y demás. Reformas de fondo quedan, reformas al sistema electoral, reformas en materia laboral, reformas en materia de seguridad social, reformas en materia de minería. Patricia, yo le cuento que ya existe hace 5 años un informe para segundo debate, una reforma a la ley de minería que busca combatir la minería informal, pero ningún presidente de la Asamblea Nacional se atreve a poner esa normativa en el Pleno porque sabe que no existe madurez política para tramitar. Entonces, lo que yo espero de la próxima Asamblea Nacional es que haya mayor madurez y calidad a la hora de debatir, porque nosotros, y con esto concluyo, podemos percibir la posición de la Asamblea Nacional como un trabajo positivo. ¿Qué nos dice la Asamblea Nacional? Aprobamos 50 leyes. Yo le digo, mañana se aprobarán 100 leyes en el país. Eso no va a cambiar nada, porque los problemas son de otra índole en la vida institucional del país. Hablábamos al inicio de cumplimiento de la Constitución y la ley, de fiscalización adecuada a la política pública, pero no estamos en esa línea, estamos en otro tema. Ahora que estamos en este proceso electoral, ¿qué es lo que han hecho los 96 legisladores que van a la reelección dentro de este corto periodo? Porque cierto es, se han ido aprobando leyes que al final del día, digo, no ha representado mayor beneficio para el ciudadano común y corriente, y como usted señala, no se trata de la cantidad, entiendo que se trata de la calidad. ¿Cómo lograr que la ciudadanía pueda entender que es sumamente importante su voto cuando va a sufragar? ¿Y por qué? No sé si sería clasificar en este caso a los legisladores que van a la reelección, aunque bastante difícil porque estamos hablando de, en este caso, voto en plancha, ¿no? Y la situación se vuelve complicada, pero de alguna manera, ¿cómo orientar a la ciudadanía para que su voto sea el que pueda beneficiar de alguna manera a lo que necesita el país ante esta crisis que estamos atravesando? Voy a dar los datos, pero quisiera poner un ejemplo clave. Como ecuatorianos votamos por organizaciones políticas que nos venden una promesa. En este caso, algunas prometieron no más impuestos. Algunas tenemos impuestos. A eso voy. Algunas prometieron que en un año iban a mejorar las cosas. Decían, nosotros sí podemos hacerlo. Por eso se fue la asamblea cesada, porque no podía, pero nosotros ya vamos a poder hacerlo. El presidente Noboa, voy a hablar del IVA, presentó el proyecto de ley para aumentar los puntos porcentuales en el IVA, y finalmente las bancadas que prometieron no más de impuestos no generaron un procedimiento parlamentario fuerte y frontal que logre archivar y zanjar que no se iban a aumentar los impuestos. ¿Qué sucedió en el Pleno de la Asamblea Nacional? Confusión.
en donde se hacían procedimientos parlamentarios, no digo que ilegales, pero tal vez ilegítimos, que lograron que finalmente el presidente, a través de un veto, incluya el IVA. Entonces, luego las organizaciones políticas dijeron, nosotros sí intentamos, pero no nos dieron paso, etcétera, etcétera. En todo caso, el ciudadano debe recordar eso, debe recordar que en su momento le prometieron algo y hicieron totalmente lo contrario. Incluso, yo me atrevería a decir, con el conocimiento pleno de lo que estaban haciendo. No es que no sabían lo que estaban haciendo, porque esa fue la excusa. No entendíamos bien el procedimiento parlamentario. ¿Será que no revisan los proyectos de ley? ¿Será que simple y sencillamente reciben órdenes de quienes están al frente del bloque legislativo? ¿Cómo entender el trabajo que deben de desarrollar los legisladores cuando ya están en cada uno de sus curules y cuando representan también a una bancada? En la Asamblea Nacional se trabaja mucho en las comisiones, se entiende lo que se está tramitando, se entiende lo que pasa al Pleno de la Asamblea Nacional, pero hay un fenómeno que es desafortunado y son las reformas Aster, las reformas a última hora. Sucede que cuando se están haciendo los últimos ajustes a los proyectos de ley, se incluyen temas de fondo, en las últimas palabras, en las letras chiquitas. Sí. Recordemos, por ejemplo, la reforma de la Ley de Servicio Exterior, solo para que se dé cuenta la ciudadanía de que no implica que nos digan aprobamos 100 leyes, sino que qué leyes y por qué. En la reforma de la Ley de Servicio Exterior se incluyó a último momento la reducción de la edad para ser embajadores en el Ecuador, lo cual beneficiaba directamente a una persona relacionada al presidente Noboa. ¿Qué clase de ley es aquella que se dedica a una sola persona? A una sola persona. Ahí estamos hablando de corrupción, de legislar para un interés privado y particular, no para el interés público, como manda la Constitución y la ley. En todo caso, es un ejemplo. Hay cifras, por supuesto, pero las cifras también nos develan poca calidad. Se aprobaron 47 leyes, más del 70% corresponden a proyectos de ley del periodo legislativo pasado y el antepasado. ¿Qué nos dice esto? Que la Asamblea Nacional no llega a tiempo a aprobar leyes que sean oportunas para el país. De los más de 400 proyectos de ley que se han presentado en este periodo, apenas 4 han sido aprobados. 4 de 400, menos del 1%. Lo que sucede ahí es que posiblemente estos proyectos de ley pasen al siguiente periodo y no sean tomados en cuenta con la relevancia que se amerita, porque tal vez muchos de los legisladores que están postulando a la reelección no sean reelectos. Y se presenten 400 proyectos de ley más al año, lo cual suma 800 más 400 del siguiente año, y así la Asamblea Nacional se llena de proyectos de ley, incontables, muchos de los casos, inoportunos, ya caducos, y se siguen aprobando normativas que posiblemente carecen de efectividad y de aplicación en el país. Yo ahí le doy la razón un poco, no a este presidente, sino a los últimos presidentes, y es que muchas veces le llegan leyes que no pueden ser aplicadas porque no se ha hecho, por ejemplo, un análisis presupuestario para implementar la ley, o no se ha hecho un análisis riguroso sobre el marco constitucional y los tratados internacionales que ha suscrito el país. Con esto termino. Finalmente, ecuatorianos, no se dejen sorprender de aquellos que ofrecen mayor pena, pena de muerte, cadena perpetua y un sinnúmero de cosas que en este país no se van a aprobar, porque para aprobar eso necesitarían cambiar la Constitución, retrotraer el tiempo y de suscribir todos los tratados internacionales que hemos tenido. Este país no necesita más leyes. Necesita puntualmente que se regulen aspectos específicos de la administración pública, como los conflictos de interés. Vimos el caso LOM, vimos el caso de la alimentación escolar, vemos problemas de conflictos de interés en la justicia, en la Asamblea Nacional. Una ley de prevención de conflictos de interés es necesaria, una ley de minería, el Código de la Niñez, que ya nos deben 10 años, el Código de la Salud, temas específicos. Pero acá vienen de nuevo a proponer reformas penales. ¿Quién va a la cárcel o no cumple su pena o es asesinado? Esa no es la solución. En todo caso, hay actualmente, y usted se va a asustar tal vez, Patricia, con la cifra, más de 1000 proyectos de ley en trámite constantemente en la Asamblea Nacional. Es decir, estamos en un constante movimiento regulatorio que ni siquiera se espera que haga efecto una ley que ya se aprueba y ya se está presentando otra reforma. Entonces, complejo el panorama, pero yo creo que sí hay
una salida, pero requiere mucho de voluntad política y responsabilidad y madurez de las organizaciones políticas. Patti, con todo este análisis. Me he quedado sorprendida, Patti, mira, más de 1000 proyectos justamente que están ahí, proyectos que deben tratarse, más de 5 años que esté un proyecto guardado, realmente sorprende, es indignante, diríamos, mientras afuera la ciudadanía está buscando la forma, ¿no?, de trabajar por todos los medios, se hace daño al medio ambiente, naturaleza, y mientras reposan en la asamblea así tranquilitos los proyectos que no se dan trámite, imagínate. Entonces aquí algo que Roger lo ha dicho es: no hay madurez política. No hay, no se hace un control justamente a los legisladores. ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién hacen ese control justamente que Roger mencionaba? Un análisis, decir, los vamos a evaluar, chuta, no está haciendo el trabajo, no está aquí para lo que usted vino. ¿Cómo movamos las fichas? Porque, por ejemplo, en un trabajo, digo yo, en una empresa, cualquier empresa, usted entra a trabajar, le tienen a evaluación constante, pues. Una evaluación constante, y si usted no da, porque hoy se habla de dar los resultados, si usted no da los resultados que la empresa necesita, le dicen hasta luego nomás. Y cambian y ponen una otra persona justamente que den el resultado que necesita la empresa. Aquí no hay ese trabajo en la asamblea y tenemos, como muchos dicen, grandes sueldos, que hasta el sueldo se ha puesto en debate, en discusión. ¿Cómo podemos cambiar eso, Roger? ¿Cómo podemos cambiar justamente para que haya estas evaluaciones? ¿Cómo podemos cambiar esto para que haya una madurez política? Porque vemos a veces, dentro de la asamblea, en el pleno, unas discusiones, vemos estos camisetazos que usted dice, me cambio, y hay un montón de situaciones que a veces se quedan ya también puerta dentro de la Asamblea Nacional en estos debates que hacen, y con todas las leyes que usted, reformas y proyectos de leyes que realmente me ha quedado sorprendida. A ver, creo que a corto plazo sí se pueden hacer algunas cosas. Las organizaciones políticas podrían, en primer lugar, y hemos propuesto eso en materia normativa, comenzar a transparentar los camisetazos. ¿Cuántas veces se ha cambiado de camiseta aquel político que está en cualquiera de las organizaciones políticas? ¿Qué procesos judiciales tienen los que quieren ser candidatos? ¿En qué están involucrados? ¿Cómo está su cultura cívica? ¿Cómo está el pago de impuestos? ¿Cómo está el pago de pensiones alimenticias, por ejemplo? También. No podemos hablar mucho de formación porque eso sería regresión de derechos. Sabemos que a un legislador no le podemos exigir que tenga un título universitario, pero sí a su equipo asesor. Comenzar a evaluar cómo está conformado el equipo asesor de quienes ya fueron legisladores, cómo trabajaron, tuvieron algún resultado, es decir, evaluación de gestión. ¿Por qué digo a corto plazo? Porque en 2 años ya tenemos las elecciones seccionales nuevamente. También. Vamos de elección en este país, ¿no? Y cantidad no significa calidad. Tal vez en algún país europeo nos digan, wow, tienen muchas elecciones, son muy democráticos. En realidad no, es todo lo contrario, es porque hay mayor inestabilidad en este país. Es importante que se comience a generar mayor responsabilidad a la hora de formar a los jóvenes. Actualmente muchas de las organizaciones políticas están generando estas canteras de jóvenes, pero desconocemos o no se ha transparentado a la ciudadanía qué tipo de capacitación o de formación les están impartiendo. Actualmente vemos que los jóvenes muchas veces son utilizados para cumplir la cuota electoral, pero los jóvenes no son protagonistas, lo propio las mujeres. Las mujeres, si bien es cierto, actualmente tienen mayor presencia en la papeleta, pero eso no se traduce en que van a llegar a la Asamblea Nacional y van a ser protagonistas. Voy a poner un ejemplo. En el periodo legislativo pasado, en 2017-2021, apenas una mujer era presidenta de una comisión de las 15. Una mujer.
el 90% eran hombres, y lo que hacen para cumplir la cuota es ponerlas como vicepresidentas, pero sabemos que muy pocas veces se titularizan. Y lo mismo se evidencia en las papeletas también, ¿no? No vimos, por supuesto, no vimos una agenda parlamentaria por la mujer. ¿Qué es lo que quiero decir de fondo con esto? Porque a veces parece que es algo, digamos, residual, que pasa muy pocas veces. De ninguna manera. No hay política sustantiva para jóvenes y para mujeres. Es decir, si usted revisa las leyes que se aprueban en este país, no tienen un enfoque de género. Si usted revisa el trabajo de las comisiones y de la conformación de los equipos en comisiones, no tiene un enfoque de género. Si usted revisa en la agenda parlamentaria si hay un enfoque por la mujer, tampoco lo hay. Es decir, finalmente las organizaciones políticas utilizan a las mujeres para cumplir la normativa, para llegar a la Asamblea Nacional, pero hasta ahí. Todo queda en lo cuantitativo, no pasamos a lo sustantivo, no pasamos a lo que es de fondo. Y eso pues se refleja en muchas de las actuaciones de la política ecuatoriana. Roger, quiero aprovechar en esta ocasión para leerle rapidito algunas preguntas que tenemos de nuestros amigos internautas y que las estaba revisando. Dicen, una visión general, ¿le queda debiendo esta asamblea al país? Es una de las preguntas. Otra dice, en comparación con la asamblea de Guillermo Lasso, ¿la gestión de la asamblea actual ha sido mejor o peor? Dos de las preguntas que tenemos de nuestros amigos internautas. Y también dice, ¿se puede esperar una asamblea con mayor madurez cuando 96 de los actuales quieren reelegirse? Al respecto de la primera pregunta, sí nos queda debiendo en lo cualitativo, es decir, nos han aprobado 47 leyes, 11 de ellas han sido vetadas totalmente, ahí ya tienen menos, 13 de ellas son iniciativas del presidente, ahí ya tienen menos. El 70% es proyectos de ley del pasado, ahí ya tienen menos. Entonces, si comenzamos a profundizar sobre la aparente gestión de la Asamblea Nacional, sí nos quedan debiendo, sobre todo en temas de fondo y especialmente en temas de fiscalización. El instrumento del juicio político, desafortunadamente en este país, no es utilizado para garantizar derechos humanos a través de la corrección de una política pública que tiene un curso incierto. Actualmente vemos que esa herramienta es de persecución y de chantaje. Entonces, por ello, está como ha dicho el presidente, porque él ha reiterado por varias ocasiones que no es que se busca fiscalizar, sino que se ha generado una persecución. 29 autoridades enjuiciadas, no solo del presidente, sino de varias funciones del Estado, del Ejecutivo, perdón, sino de varias funciones del Estado, y apenas 5 sanciones. Los otros procesos se han interpuesto para atrasar unos, adelantar otros, y no ha quedado en nada. Se ha hecho incluso un uso inadecuado del procedimiento legislativo y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para lograr utilizar esta herramienta con un fin netamente político-partidista. En segundo lugar, yo creo que esta Asamblea Nacional sí se diferencia de la de Guillermo Lasso, porque ahí sí había obstruccionismo, no podían pasar normativas, y hay una diferencia muy clara. Al presidente Noboa le han aprobado 13 leyes. 13 de 17. Es una cifra bastante histórica. A Lasso no lo aprobaban nada. O sea, claramente hubo un desbloqueo legislativo en los primeros 8 meses y luego ya actualmente no se puede. Y finalmente, yo creo que la próxima Asamblea Nacional, si los ecuatorianos nos responsabilizamos de elegir de mejor manera a quienes ponemos en la papeleta, o incluso de elegir a personas nuevas que no han estado y se les da la oportunidad, creo que podría ser distinta. Si es que nosotros polarizamos la votación como actualmente está y parece que se va a conducir hasta el fin, es decir, 2 organizaciones, 2 candidatos, creo que vamos a tener algo muy similar y no vamos a tener una diferencia. Alguien decía alguna vez en la vida que no esperes resultados distintos si haces lo mismo siempre. En este caso, si volvemos a hacer lo mismo, creo que vamos a tener un resultado similar. Patti. Gracias, Patti. Yo rapidísimo, bueno, la verdad que sí hay cosas que te sorprenden, ¿no? Son 13 proyectos que se le haya aprobado al presidente. ¿Cómo podemos dar esta lectura? Porque está haciendo bien las cosas o como que también la Asamblea, pese a las diferencias que ha tenido, también sí ve con buenos ojos los proyectos que ha presentado el presidente. Y por último, rapidísimo, ¿cómo ve usted, con la experticia que usted tiene,
la asamblea de hoy, la asamblea actual, con la asamblea de hace unos 10 años atrás, ¿en qué hemos mejorado? ¿Se ha mantenido, como se acabó de decir? Si seguimos haciendo lo mismo, se mantiene y tenemos los mismos resultados. ¿Cómo se ve? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hemos evolucionado? ¿No hemos evolucionado en algunos aspectos? Qué interesante las preguntas. En primer lugar, es sencillo el análisis. El presidente Noboa aprovechó la buena relación que hubo entre legislativo y ejecutivo en los primeros meses. Nada más. Aprovechó eso, envió varios proyectos de ley y se aprobaron. Entre ellos, muchos tienen que ver con la consulta popular, entonces era lógico que tenga un volumen elevado de aprobación de leyes. Actualmente la relación está rota totalmente por un tema electoral. Hubo un acuerdo, ¿no? Claro, También un entre acuerdo, el Ejecutivo fue y el transparente, Legislativo. se unió el agua y el aceite para el acuerdo, pues, y se aprovechó. Lo cual es positivo para el país, pero de fondo, pues, tal vez eso dure muy poco y la próxima asamblea tal vez sea similar. Ahora, ¿en qué hemos mejorado? Yo diría que hemos mejorado en transparencia. Si usted quiere hoy analizar el trabajo de la Asamblea Nacional es mucho más sencillo, tiene mucha más información. Hace 10 años pues difícilmente usted podía saber quiénes son los legisladores. Actualmente sí se puede conocer quiénes son y cuál es su trabajo. En materia de gestión política, yo al inicio de esta entrevista dije, es lo mismo, porque si nosotros nos damos cuenta, son las mismas organizaciones políticas de hace 15 años, son en muchos de los casos los mismos cuadros que han ido y venido, y realmente en materia de gestión política yo creo que no hemos madurado nada, hemos retrocedido y no hemos mejorado. Por eso yo responsabilizo personalmente a las organizaciones políticas de los resultados que tiene actualmente el país en materia de educación, seguridad, salud, empleo y todos los aspectos que tienen que ver con la administración pública. Son los mismos políticos. Entonces, pues creo que tenemos 4 años para tratar de presionar a estos políticos que actualmente son los responsables y que posiblemente estén de nuevo en la Asamblea Nacional, haciendo o no haciendo, o haciendo las cosas mal, de exigir que hagan las cosas bien. Es nuestra responsabilidad. Si nosotros no exigimos como ecuatorianos, como mandantes, difícilmente esto va a cambiar y seguiremos hablando después de 4 años, Patricia, del mismo tema. ¿Y cómo se podría presionar para que se apliquen estos cambios que se necesitan? Hay herramientas constitucionales previas antes del voto. El voto es el mayor castigo que puede recibir un político. Así es. El no voto en este caso. Pero hay herramientas previas como las vedurías, como los observatorios, como las solicitudes de información. Los legisladores deben rendir cuentas cada año. En la audiencia pública de rendición de cuentas hay que afrontar y confrontar a los políticos que no están haciendo su trabajo. La revocatoria del mandato. Y gracias por la pregunta. La ciudadanía ecuatoriana necesita fortalecer su sociedad civil. ¿Cómo lo puede hacer? A través de generar proyectos, iniciativas, buscar fondos, exigir que haya normativa adecuada para la sociedad civil. Los jóvenes, las universidades, a mí muchas veces me preocupa el silencio de las universidades al respecto de lo que pasa en el país. Antes no ¿Cuál era es el así, rol de digo las yo, ¿no? universidades actualmente? Creo que es una pregunta sin respuesta hoy en día. Y estamos a la expectativa, pendientes de ver qué va a pasar. Rapidito, mi Pati, quiero, por el tema del tiempo, leerle esta pregunta que me llama la atención. Dice, la conformación actual de la Asamblea se debe en parte por el fallecimiento de Fernando Villavicencio. ¿Qué bancadas tendrían mayoría en la Asamblea Nacional en el siguiente periodo? Veamos si lo logra resolver. La muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio cambió la conformación de la Asamblea Nacional, le dio la oportunidad a Construye Gente Buena de tener más de 20 legisladores, no tuvieron la madurez, se rompieron y actualmente ya no van a formar parte de ninguna minoría. La próxima Asamblea Nacional... mejor dicho, algunos de ellos se cambiaron a ADN. Claro, ya no tiene ningún sentido Construye Gente Buena. Y bueno, tiene un candidato presidencial actualmente, no sabemos en qué posición va a llegar, depende mucho de en qué posición llegue para saber si puede incluir legisladores en la Asamblea Nacional. En todo caso, yo advierto que si la elección sigue polarizada no va a haber una mayoría, sino va a haber minorías como actualmente sucede. Una primera minoría que podría ser la Revolución Ciudadana, una segunda ADN, el PSC, luego podríamos ver si es que yo creo que Leonidas Issa va a tener una actuación relevante en esta elección,
Yo creo que Pachacuti podría subir el número de legisladores como lo logró en la asamblea de 2021. Pero no están participando ellos. Como legisladores, entiendo que sí hay algunas provincias que tienen legisladores de Pachacuti con alianzas. Eso es bueno saber porque claro, creeríamos que no iban a participar. A nivel nacional, claro, hubo el tema de impugnaciones y demás. Construye, por ejemplo, no tiene legisladores, pero bueno, en todo caso, creo que sería interesante ver cómo va decantando la preferencia electoral en estos últimos días de enero para saber cómo se podría conformar la asamblea. La conclusión notoria es que no habrá una mayoría, como se llamó en su momento, una aplanadora, sobre todo porque recordemos que subimos a 151 legisladores y eso implica que también suben las mayorías necesarias para tramitar leyes. En este caso subimos de 70 a 76 votos y la mayoría calificada sube de 92 a 101 votos, entonces se eleva la vara, digamos, a la hora de aprobar normativas. Pati, ya para ir concluyendo. Pati, solamente para cerrar ya el mensaje para la ciudadanía, el mensaje para todos nuestros oyentes ahora que estamos justamente en este tema y con todo lo que hemos podido analizar en esta mañana. Bueno, el mensaje de la ciudadanía, en primer lugar, es a que siga haciendo el gran trabajo que está haciendo. Como ciudadanos creo que hacemos un gran trabajo y siempre es bueno reconocer. Nos levantamos temprano, trabajamos, somos emprendedores, somos alegres. El ecuatoriano, yo digo y critico mucho y rechazo las palabras de Lenin Moreno de alguna vez que decía: yo quisiera tener un mejor pueblo. ¿Qué mejor pueblo que el Ecuador podría querer un presidente de la República? Pero sí les invito a generar mayor sociedad civil, a tratar de organizarse, a hablar de política en el barrio, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los medios de comunicación. Hay que hablar de todos estos temas. Creo que eso construye mucha sociedad. Y en tercer lugar, informarse de los datos de gestión, porque actualmente existe información. Y si es que un legislador vemos que nunca va a la Asamblea Nacional, pues simplemente descartemos de la posibilidad de darle el voto. Ese es mi mensaje a la ciudadanía y el llamado de atención a las organizaciones políticas como responsables de lo que puede pasar o no en el país. Así es, nos quedamos con este mensaje, mi querida Pati Aldaza, agradecerle mucho al coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, un saludo a todos y todas. Con esto, mi Pati, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, un análisis realmente importantísimo el que hemos tenido esta mañana. Y antes de despedirnos, recordarle, por favor, síganos a través de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, estamos en TikTok, estamos en X. Por favor, denle un me gusta y comparta. Y tome también en cuenta todo este análisis que se ha llevado a cabo y las recomendaciones. Haga y converse también de política y de todos estos temas tan importantes para hacer un voto responsable. Con eso nos despedimos, nos vemos el día de mañana. Pati, gracias a Roger por haber estado con nosotros en Plataforma al Aire. Que tengan un excelente día. Desearles a todos que tengan un excelente día también de mi parte. Mañana volvemos con mucho más a las 8:15 .